Súper bien. Entonces, como te decía, felicitaciones por llegar al pasado perfecto hasta este momento. ¿Listo? Entonces, vamos, let's jump into a topic right now, okay? So, first of all, past perfect. Esa es una de las, si lo ves, es al intermedio, porque yo no considero que esto sea para una persona en A1, A2, sino incluso ya B1, definitivamente, por eso lo coloco como intermedio. Pero nuevamente, si tú estás apenas empezando, deberías exponerte a este conocimiento para que veas que hay una estructura precisamente para decir eso que a veces quieres decir y que no sabes cómo decirlo. ¿Listo? Entonces, forcing conjugation, subject, cualquier sustantivo o, ¿sí? o un pronombre, ¿cierto? Had, had, el pasado de have, o el participio es have. Verb past participle, el past participle ya lo hemos visto antes en el presente perfecto continuo, plus complement. Negative subject, hadn't o had not, ¿cierto? Sugerencia, utilizar hadn't. Verb past participle plus complement. Y inversion, ¿cierto? La inversión, had, subject, verb past participle plus complement. Pretty well, ok. Muy bien, entonces, vamos entonces a ver algunas de las short answers. Yes, es posible hacer short answers. How you gone? How you gone? How you gone? ¿Habías ido? ¿Qué tal te suena? ¿Habías ido? ¿No habías ido? ¿Habías ido? ¿Cierto? ¿Cómo se dice ese había? Es que yo había. Precisamente, este es el had. ¿Listo? Lo que equivale a había. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para cuando una acción ocurrió antes de otra acción. Ya vamos a mirar, no te preocupes. Para hablar de cuánto se demoró alguna acción, para hablar de eventos hipotéticos y la frase, esta es la primera vez, ¿cierto? O this is the first time. Como ya hemos visto, las reglas para formar los participios, ¿cierto? Es con el verbo regular, se les agrega ed, dependiendo, algunas reglas, ¿lo recuerdas? Lo vimos en el pasado, entonces si o espero que tú hayas impreso tu tablita de la formación de los verbos en pasado, ¿listo? De los verbos regulares. Y los verbos irregulares, pues nada, dijimos que tenemos que aprendernos. Y la recomendación es que empieces por los más comunes, ¿listo? Muy bien. Entonces, no tengo ejemplos porque creo que podemos los ejemplos los vamos a ir mirando acá a medida que vamos explicando el tema como tal. ¿Listo? Entonces, have you already read the slide? ¿Ya leíste la lección? Hopefully so. Espero que sí, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces, vamos entonces a empezar. The past perfect tense expresses the idea that something occurred before another action in the past. Quiero que te imagines que el presente, el pasado perfecto es para hablar del pasado. Del pasado pasado, ¿listo? Ese es para hablar del pasado. Por ejemplo, nos dice que es para hablar una idea de que algo ocurrió antes de otro evento en el pasado, ¿sí? Estamos hablando en el pasado, pero nos trasladamos a la línea del tiempo del pasado y estando en el pasado ahora vamos a hablar del pasado, de incluso de un pasado más anterior, que es lo que aquí se llama earlier past, ¿sí? De un pasado incluso anterior. Vamos entonces a leer unos ejemplos. Pablo had gone to work. Pablo had gone to work. No nos dice, yo lo coloqué hipotéticamente a las 5:30 de la mañana. When I knocked on his door, ¿cierto? Pablo se había ido al trabajo cuando yo toqué en su puerta a las 6:30 am. Entonces, ¿qué pasó primero? ¿O qué pasó segundo? Bueno, que cuando yo llegué a tocar la puerta de Pablo a las 6:30, ¿qué pasó? Él se había ido. Si lo notas como lo dije en español, él se había ido. Eso precisamente, esa estructura, él se había ido, es la que hacemos con el had, ¿sí? Entonces aquí vemos la imagen. A las 5:30 pasó esto cuando yo llegué a golpear a la puerta de Pablo. Entonces, si yo quiero decir, Pablo had gone to work. Pablo se había ido al trabajo when I knocked on his door. Cuando yo toqué a su puerta. ¿Sí lo notas? Entonces,
Para eso nos sirve el pasado perfecto. Otro, por ejemplo, the train had left before we arrived at the station. ¿Qué pasó? En el pasado nosotros llegamos a la estación, ¿cierto? Pero antes de que llegáramos a la estación, in the earlier past, en el pasado anterior, en el principio, un pasado más anterior a ese, el tren había salido antes. ¿Sí lo notas? The train had left before we arrived at the station. So, esto ocurrió antes de esto. ¿Lo notas? Vamos a ver el siguiente. The traffic was bad because en el pasado el tráfico estaba malo, estaba pésimo, ¿cierto? Porque un carro se había varado. A car had broken down. A car had broken down. ¿Sí lo notas? Estoy hablando del pasado y ahora quiero hablar de algo que pasó más atrás. Yo había estado pensando esto cuando decidí hacer esta clase. ¿Sí lo notas? Yo había estado pensando esto cuando decidí hacer esta clase. Es decir, yo estaba tratando de tomar una decisión y antes de eso yo había estado pensando eso, ¿cierto? De hecho, en español hablamos mucho así. Puedes pensar en algunas frases con el había pensado, había estado, había mirado, había comido, había jugado. ¿Mm? Antes de ir a comer yo había jugado un poquito. Antes de ir a comer yo había jugado un poquito. ¿A qué te suena la frase? Ajá, estoy hablando del pasado. Mira, antes de ir a comer, pero en el pasado, había jugado un poquito. En el pasado anterior, ¿listo? Entonces aquí en inglés también hablamos de esa manera, con el had, ¿listo? Veamos otros ejemplos. When I arrived at the party, a las 7 de la noche, Lucy had already gone home. Cuando yo llegué a la fiesta, Lucy had already gone home. Supongamos que me gustaba Lucy. Cuando yo llegué a la fiesta ya Lucy se había ido. Cuando llegué a la fiesta, Lucy ya se había ido a la casa. Me la perdí. Él había cocinado la cena antes de que su esposa llegara del trabajo. Él había cocinado la cena antes de que su esposa llegara del trabajo. He had cooked dinner before his wife got back from work. You see? Entonces, antes de que ella llegara del trabajo, es una acción en el pasado, pero antes de eso, había cocinado, ¿verdad? Lucy se había marchado a las 6:30 y después de eso fue que yo llegué. ¿Sí lo notas? ¿Cómo está el orden? You see? When we arrived at the stadium, the game had already started. Cuando llegamos al estadio, el juego ya había comenzado. No decimos usualmente, cuando yo había llegado al estadio, el juego comenzó. Vamos a ver que hay unos contextos donde yo puedo utilizar pasado, pasado. Pero cuando yo quiero hablar de que una acción comenzó o fue terminada antes de la otra en el pasado, had, ¿listo? During our conversation, I realized that we had met before. Interesting. Have you ever maybe experienced that? ¿Cierto? Que estás hablando con alguien during a conversation, I realized that we had met before. Durante nuestra conversación me di cuenta que nos habíamos conocido antes. Mira cómo está pasado, realized that we have met before. Nos habíamos conocido antes. You see? Muy bien. You can use time conjunctions, exempli gratia, for instance, after, as soon as, when, once, before, etc. To talk about two actions or events that happen one after the other. In this situation, the past perfect it's not strictly necessary because you're simply moving forward from one event to the next. Lo que está diciendo hay unas ocasiones donde no necesitamos hablar en el pasado perfecto porque es simplemente ir de un evento al otro. After it got dark, we came back inside. Después de que se oscureció, nosotros regresamos adentro, ¿sí? Estábamos hablando afuera, chichat, cháchara, ¿cierto? Conversando, lo más de bueno, y de repente se puso oscuro, entonces, oye, está oscuro, vamos adentro. Entonces, we came back inside. No decimos, after had got dark, después de que se había puesto oscuro, nosotros regresamos adentro. Sí se puede, sí se puede, si yo estoy narrando algo hablando del pasado, ¿sí? O sea, si yo te estoy contando a ti cómo me fue en mi campamento, se me ocurre un campamento, y yo te estoy contando eso, pero
No siempre es necesario. Yo también te puedo contar, and after got that we came back inside. Simplemente estoy narrando que después de que se puso oscuro, simplemente nos metimos a la casa. As soon as Megan arrived, we sat down to eat. Tan pronto como Megan llegó, nos sentamos a comer. Yeah, you see, it's possible. It's possible to say that. As soon as Megan arrived, we had sat down to eat. No se puede, no se puede. O as soon as Megan had arrived, we sat down to eat. Hasta tan pronto como Megan había llegado, nosotros nos sentamos a comer. No se puede, suena unnatural. Once it stopped raining, we started the game again. Interesting. Una vez que se tuvo la lluvia, o que paró de llover, nosotros comenzamos el juego, ¿cierto? Nosotros resume, o comenzamos el juego otra vez, o resume the play, ¿cierto? Entonces, una vez había dejado de llover, o una vez había parado de llover, nosotros comenzamos el juego. También se puede decir, ¿cierto? Por eso dicen strictly. Ya vamos a ver, lo que pasa es que si yo quiero decir que es como que esto, aquí es como que uno detrás del otro, ¿sí? Uno detrás del otro. A veces cuando yo utilizo el past perfect es porque quiero dar la sensación de que la primera acción fue realmente completada. Y aquí no fue completada, sí, pero aquí con el past perfect es un poco más. ¿Lo recuerdas? La subjetividad de la comunicación, pero también la riqueza de la comunicación. The train left before we arrived at the station. El tren se fue antes de que nosotros llegáramos a la estación. Podríamos decir, el tren se fue antes, o podríamos decir, the train had left before we arrived at the station. El tren se había ido antes de que llegáramos a la estación. Depende de qué punto de vista estés hablando. Mira, más que decirte, desde el punto de vista A, B, C, es que tú puedas hacer esos ejercicios, ¿verdad? Yo te invito, por ejemplo, a hacer unas oraciones en español. Ese tema, mi experiencia, le toma al estudiante y a mí también me tomó asimilarlo. Entonces yo te invito, no te preocupes, a hacer unas oraciones en español y empezar a pasarlas al inglés. Y vas a ver cómo se va armando la estructura en tu mente, ¿listo? I left for the airport after I bought a bag snacks. Yo salí para el aeropuerto después de que compré unos snacks, una maleta, un paquete de snacks, ¿cierto? Salí para el aeropuerto después de que compré un paquete de snacks. Con Past Perfect hubiera sido como yo salí para el aeropuerto después de que había comprado algunos snacks. ¿Se puede? Sí. Si yo estoy narrando algo, te estoy contando una historia. Mira, yo estuve en Colombia, yo estuve allí, y entonces yo salí para el aeropuerto después de que había comprado unos snacks. Se puede, se puede. Pero también se puede, no necesariamente, no es necesario, ¿listo? However, lo que yo te decía, if you can use the past perfect with after, as soon, and etc. to emphasize that the first action is separate, independent of the second, completed before the second started. Juan Pablo, yo cuando sé que necesito que sea así, cuando tú quieras. ¿Tú has visto cómo, tú alguna vez has escuchado una regla en español de cuándo deberías usar el había y cuándo no? ¿Cierto que no? Igual, de hecho en inglés lo estás teniendo, pero aún así sé que puede ser como un entramado, como algo complejo en tu mente, como decir, no sé, no, ¿cómo así? Exacto, es que son ya lo que se llaman las tonalidades del significado. Y es cuando tú quieres darle esa tonalidad que tú vas a utilizar y emplear esas estructuras. Ayúdame leyendo, please, los ejemplos, ¿vale? Pretty well, okay. The train left before we arrived at the station. Recently, ¿cierto? El tren se fue antes de que llegáramos. Estoy diciendo como si una cosa sucedió a las 8:10 y la otra a las 8:20. Recently. Y otro un poquito subjetivo es que el tren se había marchado antes de que nosotros llegáramos. El tren se había marchado. Si yo quiero dar la sensación, puede ser la misma hora, ¿sabes? No estoy diciendo que tiene que ser 2, 3, 10 horas. No, puede ser la misma hora. Es la sensación, la imagen que yo quiero dar a mi receptor y cómo yo interpreto esa realidad. El tren se fue antes de que nosotros llegáramos. Está bien dicho. El tren se fue antes de que nosotros llegáramos. Súper. O el tren se había ido antes de que nosotros llegáramos. Básicamente estoy comunicando en cierto sentido lo mismo, ¿cierto? Pero yo quiero dar esa sensación de que la primera parte de que el tren se fue una acción independiente, separada, no desconectada, pero sí independiente, que le da otro color, otro matiz
a la comunicación. ¿Listo? She didn't feel the same after her dog died. Oh, pobrecita. Ella no se sentía bien o no se sintió bien después de que su perro falleció. Oh, pobrecita. Ella no se sentía bien después, no se sentía igual o no se sentía igual después de que su perro había fallecido. Aquí pareciera como que she didn't feel the same. Ella no se sintió igual después de que su perro falleció. O sea, tan pronto murió, a los siguientes días se empezó a sentir así. She didn't feel, ella no se sentía igual después de que su perro había fallecido. Pareciera como si fuera un poquito más largo, o sea, falleció el perrito y ella duró, bueno, parece unos días, ¿no? Un tiempo. Es subjetivo, pueden ser días, pueden ser horas, pero es lo que yo quiero comunicar. Si yo quiero comunicar dándole fuerza, enfatizando esta acción particular, had died. As soon as he finished his exams, he went to Paris for a month. Tan pronto como terminé sus exámenes, se fue a París por un mes. Interesante. Paris, really nice. Would you like to go to Paris? Actually, it's not my case. Tan pronto como él había terminado sus exámenes, él se fue a París. Again, ¿cuál está correcta? Las dos están correctas, de hecho. El punto es qué quieres enfatizar y cómo lo quieres comunicar. ¿Listo? Este uso del pasado perfecto es especialmente común con el when, ya que cuando tiene varios significados. Así que a veces nosotros tenemos que mostrar el tiempo exacto con el verbo del que estamos hablando, lo que sucedió. Queremos mostrar exactamente cuándo sucedió la situación de la que estamos hablando. Déjame darte un ejemplo, o dos ejemplos. When I arrived at the party, Lucy had already gone home. O when I have arrived at the party, Lucy was gone. ¿Qué quiero decir? Mira, si yo digo when I arrived at the party, Lucy was gone, ¿cierto? Estas horas son hipotéticas, yo las he colocado aquí como una ayuda, pero no es que yo esté diciendo la frase como tal. Cuando llegué a la fiesta, Lucy se fue. ¿Qué te quiero decir con eso? Yo te quiero decir es que tan pronto yo llegué, cuando llegué, Lucy se fue. ¿Sí lo notas? Pero eso no es lo que yo quiero comunicar. Yo quiero comunicar el when de tal manera que quede la constancia de que eso ocurrió antes. Entonces yo utilizo otra estructura. When I arrived at the party, Lucy had already gone home. Lucy had already gone home. O incluso Lucy had gone home. O Lucy se había ido a casa o ya se había ido a casa. ¿Lo notas? Si yo quiero ser específico de cuándo went, entonces utilizo el had. When I opened the window, the cat jumped out. Yo quiero decir que cuando había abierto la ventana el gato salió. Sí, claro, eso es lo que sucedió, pero es que a veces no suena tan natural. Incluso en inglés como en español, a veces suena, a veces no suena. Por eso estás tomando seguramente este curso, para traer alguna claridad de esas estructuras, ¿verdad? When I had opened the window, the cat jumped out. Cuando había abierto la ventana, el gato saltó. Es posible, si yo estoy, por ejemplo, contándole a la policía que viene a investigar el fallecimiento del gatico, posiblemente yo les diga eso. Y no sé, cuando ella había abierto la ventana, el gato saltó. De hecho, es que suena natural. Es muy raro que yo vaya a tener que utilizar esa estructura, ¿sabes? Lo coloco acá precisamente por eso, porque quiero que notes que no es que nos estamos diciendo que esta está mal, esta está bien, sino que va a depender del contexto del que estemos hablando, ¿listo? This use of the past perfect, es lo mismo, solo que voy a dar otros ejemplos. When I had answered my emails, I did some gardening. Cuando había respondido mis correos, arreglé el jardín. Cuando había respondido mis correos, arreglé el jardín. Sí, está bien, se puede decir, claro, está bien, natural. Cuando había respondido mis correos, hice algo de... Arreglé el jardín, lo que quiero decir es que una vez que respondí mis correos, empecé a hacer lo otro, ¿cierto? Cuando respondí mis correos, arreglé el jardín. ¡Wow! ¿Cómo así al mismo tiempo? Puede pasar. Tú podrías decir, Juan Pablo, pero pues eso es obvio que no es lo mismo. Sí, lo sé, solo que, reitero, es asuntos de comunicación, de comunicación. Cómo yo quiero comunicar lo que tengo en mente. Cuando le escribí, ella vino. Cuando le escribí, ella vino. Cuando le escribí, ella vino. ¿Qué tan rápido vino? Puede ser meses,
no es tan específico, ¿no? Puede ser inmediatamente, immediately after. Cuando le había escrito, ella vino. Cuando le había escrito, ella vino. Puede ser lo mismo, pero usualmente cuando le había escrito, ella vino, ¿cierto? Puede ser, ya puede dar una tonalidad de que es un poquito más largo, un poquito más de tiempo, ¿listo? Entonces, consejo, tip con el con el pasado perfecto, trata de hacer oraciones en español, en tu lenguaje nativo, Spanish, y trata de pasarlas utilizando esa estructura. Es la mejor forma que yo he encontrado de ayudar a mis estudiantes a empezar a absorber, a interiorizar esta estructura. Eh, Había estado pensando esa idea. ¿Cómo se dice? I've been thinking about that idea. And then you give me a better one. Y entonces tú me diste una mejor, ¿sí ves? Estabas haciendo, yo te di una buena idea, pero antes de eso tú estabas pensando. ¿Y sí? Entonces esa es mi recomendación. Trata en estos días de utilizar, si estas frases, esto se te dificulta a ti, trata de hacer tantas frases de español a inglés y de inglés a español, bueno, español a inglés primero que todo, como puedas, para que poco a poco vayas interiorizando esta estructura, ¿vale? Muy bien. Remember that we use the present perfect when we talk about past situations, actions, or events that happened in the past and are having present effects somehow. On the other hand, the past perfect is used to speak about the past and in the past. Importantísimo entonces antes de pasar a la siguiente parte. Vamos a recordar que el presente perfecto, ¿te acuerdas del presente perfecto? Del have, has, el have, el has. Cuando hablamos del pasado, de cosas que ocurrieron en el pasado y que todavía están teniendo un efecto en el presente de alguna manera. Por otra parte, vamos a utilizar el pasado cuando hablamos del pasado y de un pasado incluso anterior. ¿Listo? De earlier past. Déjame darte un par de ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos muy dicientes, me parece a mí. Mira, estoy tan emocionada porque acabo de pasar mi test de conducción. Recuerda que esto literalmente se traduce he acabado, he recientemente pasado. Pero en español no hablamos así, ¿no? En español colombiano, latino, no sé si pronto en México, Chile, en Colombia hablamos así. Acabo de pasar. Parece que la frase es en presente. Pero en inglés decimos es así, ¿lo recuerdan? O te acuerdas que si estás practicando inglés americano, I just passed, ¿cierto? Sin el have en inglés americano. Esto lo vimos en presente perfecto, ¿listo? ¿Lo recuerdas? I'm so excited because I've just passed my driving test. Mira, estoy hablando del pasado. Algo sucedió en el pasado. ¿Qué fue lo que sucedió en el pasado? Ajá, yo pasé mi test de conducción. Bueno, me van a dar mi licencia, fantástico. Eso ocurrió o sea, hace poquito, no sé, hace una hora presenté mi texto. Recuerda, una hora, 30 minutos es subjetivo. Y por eso, ¿cuál es el efecto? Estoy tan emocionada que, ¿cierto? Estoy tan emocionada que, súper, ¿sí lo notas? Estoy tan emocionado que, estoy tan emocionado porque acabé de pasar mi examen de conducción. Entonces, mira, estoy hablando del presente, del pasado, con un efecto en el presente. Pero si yo quiero hablar del pasado y del pasado, es diferente. ¿Qué fue lo que pasó en el pasado? En el pasado estaba tan emocionado porque he pasado mi test de conducción. No, suena, ¿cierto que no te suena? ¿Cómo lo dices en español? Así lo dices en inglés. Estaba tan emocionado porque había pasado mi test de conducción y me dijeron que fue una falsa noticia. Mentiras, estoy molestando. Estaba tan emocionado porque había pasado mi test de conducción. ¿Sí lo notas? Estoy hablando del pasado y de lo que pasó antes de ese pasado. No vamos a decir, estoy tan emocionado porque había pasado mi licencia de conducción. No, no vamos a dar ese salto. Estoy tan emocionado porque había pasado mi licencia de conducción. De hecho, no lo hacemos. Hablamos aquí, I was, o aquí lo pasamos a acabo de pasar, ¿cierto? Una situación que ocurrió recientemente, que en inglés lo utilizamos con esta estructura. ¿Lo recuerdas? ¿Ok? Pretty well.
So, nice, pretty nice. Okay. Otra. She's sad since her husband has just passed away. Ah, this really is a pity, ¿cierto? Ella, ella está triste, she's sad, ella está triste porque, o ya que su esposo acabó de fallecer, has just passed away. Oh my goodness. ¿Qué pasó en el pasado? Just passed away, ¿cierto? Su esposo falleció. Y entonces, ¿qué pasa en el presente? Que ella está triste. Claro, of course, she's sad. Pero si yo quiero hablar del pasado y el pasado, entonces yo quiero describir esa acción. ¿Cómo lo voy a hacer? She was sad, ella estaba triste, since, ya que su esposo había recientemente fallecido. Mira, puedo dejar el just, ¿sí? ¿No notas? Just. Se lo puedo poner, se lo puedo quitar. That's not the point, ¿cierto? Solo estoy utilizando el just. No decimos, ella está triste porque su esposo había fallecido. No, ¿cierto? No te suena ni siquiera en tu lenguaje nativo. Entonces, por lo tanto, tampoco lo vamos a utilizar. No, por lo tanto, no. En este caso, no lo vamos a utilizar en inglés tampoco. ¿Listo? Muy bien. If we are talking about a past perfect action that came before a certain point in time in the past, then we use an adverbial prepositional phrase. Adverbial prepositional phrase quiere decir una frase que nos va a decir cómo se hizo, en este caso el cuándo se hizo la acción. To specify exactly when we are talking about. ¿Listo? Hasta ese día, ella nunca había considerado vivir sola más. ¿Quién sabe? Se peleó con el esposo, el nuevo esposo, no sé. Su esposo, el que había fallecido, se casó, se volvió a casar y ahora, hasta ese día en que peleó con su nuevo esposo, hasta ese día ella nunca había considerado vivir sola más. Y ese día decidió. Me estoy inventando. No, estoy conectando esa historia. ¿Sí lo notas? Para decir cuándo estamos hablando. Hasta ese día. Ella nunca había considerado cuándo, hasta ese día. Los arquitectos habían construido el edificio antes del terremoto. Oh my goodness. The architects had built up the building before the earthquake. ¿Cuál es el punto? The earthquake, el terremoto. Antes de eso, ¿qué habían hecho? Precisamente, habían construido el edificio. Había esperado, o tenía, lo vamos a traducir así, había esperado estar casada para esta mañana. Se puede decir de esa manera. También podría ser como tenía la expectativa de estar casada para esta mañana, ¿cierto? Ajá, entonces había esperado estar casada para esta mañana. Es decir, en esta mañana debió haber ocurrido eso, pero pues desafortunadamente no ocurrió. Entonces por eso utilizo el pasado perfecto, porque quiere decir que esto vino antes de precisamente este tiempo. ¿Lo notas? Ajá. She hadn't used a laptop before working as a secretary. Ella no había utilizado un computador personal, computador de escritorio, un computador, cierto, de mano, antes de trabajar como secretaria. She hadn't used a laptop before working as a secretary. ¿Y cómo consiguió el trabajo? You can be wondering, ¿cierto? Actually, ¿cómo lo consiguió? You know, maybe influences. Susan hadn't run that race before. Y Susana no había corrido esa carrera antes. You see, it's possible before. Aquí no es, of course, a prepositional phrase. This is a prepositional phrase by this morning or until that day. Pero esas son esta clase de preposiciones que nos dicen cuándo, de todas maneras, queremos enfatizar algo. ¿Listo? ¿Cuándo ocurrió ese evento? Antes de un cierto punto en el pasado. ¿Listo? Si estoy pensando en el pasado y quiero contar que algo ocurrió antes de ese pasado, voy a hablar y voy a utilizar el presente perfecto. Questions so far? You know, recommendation, practice makes perfect. La práctica es el maestro. Realmente lo que yo te puedo recomendar es que practiques. Esta estructura en realidad al principio a mí se me dificultaba un poco, ¿sabes? Pero no, con el paso del tiempo empecé a utilizarla, planearla más y más, hacer lo que te digo, pasarla de español a inglés, de inglés a español, porque hasta que como que hasta que se incrustara y la pudiera asimilar, ¿ok? The past perfect is common after past perfect saying and thinking
to talk about things that happened before the saying or thinking took place. ¿Qué dice? Dice, el pasado perfecto es común después de verbos hablando en el pasado que tengan que ver con decir o con pensar, con el pensamiento, para hablar de cosas que ocurrieron antes de que se dijera lo que se dijo o de que se pensara lo que se pensara. ¿Listo? Por ejemplo, I told her that I finished. Yo le dije que terminé. Yo le dije que terminé. Yo le dije que terminé. Suena raro. Yo le dije que he terminado. No. Yo le dije que había terminado. I told her that I had finished. I told her that I finished. You see? Ajá. Le dije que había terminado. Suena más natural. I wondered who had left the door open. Me preguntaba quién había dejado la puerta abierta. ¿Cierto? Claro, yo puedo decir también presente pasado. Yo puedo decir I wonder who left the door open, ¿cierto? Wonder como solamente en pasado, I wonder who left the door open. Puedo decir eso. Me pregunté o me pregunto quién dejó la puerta abierta. Pero también me preguntaba quién dejó la puerta abierta. Sí, puede ser. Me preguntaba quién dejó la puerta abierta. Sí, pero suena mejor. Me pregunta quién había dejado la puerta abierta. Reitero, depende. Me pregunta quién había dejado la puerta abierta. Pero en inglés sí hay que hacer esto. ¿Cierto? I wonder who left the door open. ¿Por qué? Porque nos dice, mira, antes de verbos con el thinking, you remember that wonder significa como preguntarse a sí mismo, ¿cierto? Estar curioso, siendo una pregunta retórica. Es la acción de pensar. I thought I sent the money out before. Ah, sí, come on, no, eso es muy usual. No, mentiras. Pensé que había enviado el dinero una semana antes. No, señor, no me has pagado. You can say that. But that's not true. Yo pensé en el pasado que había enviado el dinero una semana antes, en el pasado anterior. ¿Sí lo ves? Antes de que ocurriera el verbo thought, que es el pasado think, pues ocurrió esto, ¿verdad? ¿Listo? Si tú eres beginner A1, A2 y has estado soportando esto, felicitaciones. De verdad, felicitaciones. No porque no estás aprendiendo nada, no, sino porque te estás empapando y ya sabes lo que te espera. No te afanes, no te afanes. Mira, no hay modos de llegar acá sin primero trabajar mucho en el presente perfecto, ¿cierto? A veces trabajamos con el presente perfecto con el estudiante y después trabajamos en el pasado perfecto. Pero esto ya te empieza a dar como unas ideas. Oye, puedo empezar desde ya a trabajar con esta estructura, qué interesante. Ajá, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, sí, está bien. Muy bien. Vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a revisar entonces el siguiente. Es bastante largo, si lo has notado, es bastante. Mira que solo ese punto nos tomó todo esto. Porque hay que explicarlo bien, hay que explicarlo bien. Pero créeme que lo que has aprendido aquí cubre el 99% de lo que puedes aprender realmente. No digo el 100 porque pues pueden haber cositas que quizás haya pasado, pero en realidad la investigación fue bien exhaustiva para que tú tengas la confianza de que estás aprendiendo lo que debes y necesitas aprender. Muy bien, vamos entonces a pasar a How Long. Este es un poco más corto, de hecho ya casi terminamos. Entonces vamos a pasar a este punto.